Si gustan acercarse o escuchar desde donde están, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y vamos a continuar leyendo en el libro de Mateo. Y dice así: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que hizo crecer toda la masa. Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron. Se acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la palabra de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Entonces podemos escuchar cómo Jesús sigue hablando en parábolas y dando enseñanza a los que lo escuchan. Y la primera cosa que dice es que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reino que viene. Es el lugar donde Jesús es el Rey. Ahí no hay muerte, no hay pecado, no hay diablo. Ahí es el lugar donde Dios está con nosotros todo el tiempo, reinando. En este lugar no hay dolor, no hay injusticia. Este lugar es una promesa de Dios. Es un lugar real, no es una fantasía o una cosa que se aspira o una cosa que sería lo ideal, ¿verdad? Sino que es un lugar real y existe actualmente. Ese lugar es un lugar eterno y desgraciadamente nosotros como seres humanos fuimos expulsados de la posibilidad de estar ahí porque desobedecimos a Dios, porque pecamos en el jardín del Edén y porque fuimos hechos impuros delante de Dios. Dios es santo y no puede estar enfrente del pecado porque es algo que no le agrada. Entonces al nosotros introducir esto en nuestras vidas, nos apartamos de Dios. Sin embargo, Dios quiere regresarnos a este reino. Dios quiere traernos de vuelta a su presencia. Y aquí lo que Dios dice es que un hombre plantó una pequeña semilla. Las semillas de mostaza pues son muy pequeñitas y de hecho son de las más pequeñas que hay, y la plantó en su campo. Si vemos aquí, pues este hombre representa a Dios, y Dios quiso por su propia voluntad plantar ese reino en su campo. Nadie lo obligó,
no fue alguien más que quiso plantarlo, sino fue Dios mismo el que quiso plantar ese reino de Dios en su campo. Y eso no lo podemos controlar nosotros. No es algo que nosotros controlemos, no es algo que nosotros podamos decir, ay, sí, hazlo Dios, o no, no lo hagas. Es algo que Dios simplemente hizo. Ajá, Dios puede hacer cosas sin que nosotros le demos permiso, ¿verdad? Dios puede hacer, ¿por qué? Porque Él es Dios. Y puede hacer lo que Él quiera. Entonces Él plantó esta semillita, que es el reino de Dios. ¿Y se acuerdan cómo llegó Jesús a este mundo? Pues Él llegó como un bebé, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues en la Navidad hubo un ángel que vino con María y le dijo, vas a tener un hijo y huye, porque lo querían matar. En ese tiempo mataron a muchos bebés porque pensaban que con eso iban a poder matar a Jesús, pero no pudieron. Jesús nace en un establo y lo acuestan en un pesebre. Un pesebre no es una cuna, un pesebre es un lugar en donde comen los animalitos. Ajá, es un lugar pues sucio, con paja, pero pues como no había otro lugar, allí fue donde pusieron a Jesús como un bebé, como esa semillita pequeñita, pequeñita de mostaza. Y parecía que pues no iba a pasar nada con esto, ¿no? Parecía que iba a ser algo insignificante, alguien que pues no iba a traer ningún cambio, ninguna cosa importante, ¿verdad? Pero realmente Jesús trajo el mensaje más importante de toda la historia, el mensaje del reino de Dios. Y esa semilla fue creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un árbol. Ajá. Y ese árbol fue creciendo y creciendo hasta que se convirtió en el árbol más grande, dice ahí, de todo el huerto. Y creció tanto, se expandió tanto, que 2000 años después seguimos hablando de estas palabras que dijo Jesús en su tiempo. Entonces, eso que hizo Jesús, pues trajo fruto y crecieron sus ramas, y ahora nosotros podemos encontrar refugio como esas aves en su árbol, en él. Dice que hasta las aves pueden anidar ahí. Y ese árbol realmente es la fuente de nuestra salvación. Recuerdan que Jesús vino y vivió una vida santa y pura, sin ningún solo pecado, sin cometer nada malo, nunca desobedeció, nunca mintió. Él fue perfecto y se entregó a sí mismo como pago de nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte y Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, y esa cruz realmente pues es como ese árbol, ¿no? De hecho, en la Biblia a veces en lugar de cruz le llama el madero o le llama el árbol, porque ese árbol representó vida. Esa muerte tan trágica, que al parecer a simple vista parecía trágica, pues no era trágica, en realidad era algo glorioso, era un sacrificio voluntario, no fue una casualidad o una desgracia. Entonces Jesús, a través de ese árbol, nos trae vida al perdonar nuestros pecados. Y es un árbol que va a durar toda la eternidad. Es un árbol eterno. De hecho, la Biblia habla que en el reino de Dios hay un árbol que está en medio, o digo más bien que por en medio hay un río, y un árbol que está en las dos orillas. Ese árbol simboliza la cruz de Jesús. Ese árbol dice ahí que es para la sanidad de las naciones. Ajá. Esto que sucedió en Israel hace 2000 años, pues ha impactado a nuestras vidas aquí en México, y nosotros somos esas naciones que estamos recibiendo esa sanidad por parte de Jesús. Entonces, si tú buscas refugio de todo lo que pasa en el mundo, si tú buscas un refugio seguro, no un refugio que puede dar el dinero o que puede dar
no sé, las personas, un refugio seguro que va a durar para siempre. Entonces acércate a ese árbol de la vida, que es el árbol de Jesucristo, donde Él murió y resucitó. Después vemos que Jesús continúa con otra parábola de una señora que dice que le pone tantita levadura. La levadura pues hace que toda la masa crezca, ¿no? Si tú cocinas un pan sin levadura, pues va a estar plano, va a estar apachurrado, no va a estar esponjoso, ¿verdad? Sin embargo, esta señora dice ahí que le puso tantita levadura a mucha masa. Realmente la medida que da ahí son como 20 kilos de masa. Es una cubeta grande, ¿no? De mucha masa. Sin embargo, esa poquita levadura comienza poco a poco a transformar la masa desde adentro. No es algo que se le eche después al pan, no, sino que esa levadura es un cambio interno. Y a veces nosotros pensamos que para llegar a Dios tenemos que cambiar o tenemos que hacer cosas muy difíciles de lograr, como muchos mandas o cumplir ciertas reglas o estándares que nos ponemos a nosotros mismos o que nos pone alguien más para poder ser dignos, ¿verdad?, de llegar a Dios. Pero en realidad es al revés. Cuando Dios pone esa pequeña levadura en ti, el cambio empieza desde adentro. No es algo que nosotros hacemos, les repito. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, y de hecho lo hace. Y si Dios pone esa pequeña levadura del reino de Dios dentro de ti, va a comenzar a haber un cambio, va a comenzar a haber un cambio interno poco a poco, y tal vez eso que tú pensabas que no podías cambiar, tal vez eso que tú pensabas que era imposible que dejaras, o que tú pensabas que era imposible porque te sentías como esclavizado, pues realmente Dios lo puede cambiar desde adentro. Dice la Biblia que Él va a escribir su ley en nuestros corazones. Ya no tenemos tablas de ley, ya no tenemos un manual para seguir punto por punto. Realmente la Biblia es luz a nuestro camino, pero el cambio o la ley está escrita, dice, en nuestros corazones, desde adentro. No es algo que sigamos externamente. Entonces, esta levadura, pues Dios es el que la pone. Y si Dios ha puesto esa levadura en ti, si tú tienes fe en que Jesús te ha limpiado, te ha perdonado por su sacrificio en la cruz, tú puedes acceder a Él directamente. No necesitas ningún intermediario, no necesitas a nadie que limpie tus pecados más que a Jesús. Él ya lo hizo en la cruz. Por eso es que podemos acercarnos libremente y confiadamente a su presencia. Y si Él pone esa pequeña levadura, tú vas a ir viendo cambios internos. A veces no estamos abiertos o decimos, no, yo puedo solo, ¿verdad? Pero el pan nunca va a poder cambiar sin una levadura que Dios le pone. Nunca. Se va a quedar como una galleta, como un pan aplastado, ¿verdad? No va a haber un cambio real dentro de Él. Entonces, nosotros podemos encontrar ese cambio y ese refugio en Jesús. Él es la vida, el camino. Él es la respuesta que nosotros buscamos en todos lados, pero nunca hemos encontrado. Realmente Jesucristo es la salvación de las naciones. Y Jesús habla después a sus discípulos y les dice
lo que significa la parábola anterior de la mala hierba. La vez pasada vimos como un hombre, voy a contarle otra vez, un hombre sembró en su campo otra vez hierba buena, semilla buena de trigo, sembró mucho trigo. Y vino otra persona en la noche y sembró mala hierba, cizaña, en medio del trigo. Era su enemigo. Y cuando los sirvientes del dueño le dijeron, oye, aquí hay hierba mala también, no solamente está lo que tú sembraste, lo cortamos. El dueño le dice, no, espérense, porque realmente la hierba buena se parece mucho a la hierba mala, es muy parecida, solamente que no da fruto. Y el dueño le dice, espérense, porque puede ser que cortando hierba mala se lleven de la hierba buena. Entonces esperan y dice que ya cuando está lista la cosecha, ahora sí se puede diferenciar cuál es la que tiene granitos de trigo para hacer pan y cuál es la que está vacía, la que no tiene nada. Entonces dice que ahora sí corten la hierba buena y la mala y la separen. Y la hierba mala dice que es echada al horno de fuego para avivar el fuego, como leña, como combustible. Y la hierba buena es echada a sus graneros. Y le dicen los discípulos, no entendimos, Jesús, qué significaba esto, ¿verdad? Y él se los explica. Y realmente es muy directo Jesús en su explicación, porque ya dice así, dice que algunos que son los hijos de Dios son la hierba buena, solo los hijos de Dios, y dice que la hierba mala son los hijos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo fue quien los plantó. Entonces dice que estos se dedican a pecar y a hacer pecar a otros. Entonces a ellos lo que dice que les aguarda es la destrucción o el lago de fuego. Es muy fuerte esto que dice Jesús, pero es real. En realidad, cuando nosotros muramos, solamente hay dos caminos, ya sea el horno de fuego o el reino de Dios. No hay medios caminos, no hay otro lugar. La Biblia habla de estos dos lugares y estas dos recompensas, ya sea de los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo, pero no porque ellos quisieran hacerlo, sino por quienes eran. Porque a uno los llama hijos de Dios y a otros los llama los hijos del diablo. Entonces dice que en el fin del mundo habrán ángeles que segarán todo, que segarán toda la hierba, la buena y la mala, y la separarán y se la llevarán. En la que tuvo fruto, la que son hijos de Dios, se la llevarán al Rey, a Dios. Y Él dice que tiene preparadas moradas para nosotros. En cambio, las personas que dice, los llama hijos del diablo, que no quisieron escuchar de Cristo, que no quisieron seguir o arrepentirse de sus malas conductas, dice que los va a llevar a ese horno donde dice que hay llanto y crujir de dientes. Realmente pues es un lugar totalmente apartado de Dios y no es un lugar bueno, realmente es un lugar de mucho dolor y mucha destrucción. Y lo que sabemos es que el tiempo pues está cerca, ¿verdad? No sabemos cuándo será. Se ha escuchado mucho de que ya viene el fin, de que profecías, etcétera. La verdad es que nadie sabe, nadie que te diga yo sé cuándo es, nadie sabe cuándo será el fin. Pero lo que sí sabemos es que va a haber un fin, y sí sabemos que Jesús va a regresar otra vez. Así es como vino 2000 años antes, murió y resucitó y se elevó a los cielos. Dice que está sentado en el trono a la diestra del Padre, está esperando realmente
esa cosecha, como dice la parábola. Está esperando a que salgan bien los trigos y a que salga bien la mala hierba. Y en el momento que Él decida, va a venir la siega, va a venir el juicio. Y lo que debemos de hacer es pues estar preparados para esto. Debemos de saber realmente si somos hijos de Dios o no. No por haber nacido, digámoslo así, no sé, en una casa donde se dicen cristianos o católicos, etcétera. No por eso ya somos hijos de Dios. Realmente esto es algo que se origina desde adentro. Es un cambio que nosotros tenemos desde adentro, como esa levadura. Y si tú no estás seguro si eres hijo de Dios, pues pregúntale a Dios, invítale, pídele que te salve, pídele que te dé esa seguridad, porque viene el día, y dice ese día que va a llegar como un ladrón por la noche. Nadie sabe cuándo va a ser. Igual puede ser hoy o puede ser en 10 años, 100 años, no sabemos. Pero va a llegar ese día, y dice la Biblia que si nuestro nombre no se encuentra escrito en ese libro, no vamos a pasar al reino de Dios. Dice que al reino de Dios solamente va a pasar todo lo puro, todo lo limpio. Y si tú no fuiste limpiado o lavado por la sangre de Cristo, no vas a poder pasar. Esto es lo que dice la Biblia, y es algo muy importante de escuchar. Los que no pasen, pues serán llevados a ese horno. Pero si tú crees y entregas tu vida a Cristo, y crees que Él te limpió con su sangre de cordero, vas a poder pasar, vas a ver tu nombre escrito ahí. Y esto lo podemos saber porque Él resucitó. Realmente, si Jesús se hubiera quedado allí en la cruz colgado, o si hubiera una tumba donde estuviera un cadáver de Jesús, pues no podíamos pedirle nada, ¿verdad? Porque pues está ahí muerto. Pero no hay esa tumba, no hay ese cadáver, no hay esos restos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó al tercer día. Entonces Él puede escucharnos, Él está en todas partes. Él puede escuchar y ver todo, y puede saber cuando tú le hablas, cuando tú le dices que intervenga en tu vida y que te muestre el camino. Entonces, si tú estás escuchando esto y tienes fe, tienes la certeza de que Jesús murió por ti en la cruz, de que Jesús cambió tu vida desde adentro hacia afuera, y que fue un cambio espiritual real, y no nada más algo que te impusieron o algo que te enseñaron a hacer, tú puedes estar seguro de que el día en que tú mueras vas a estar con Cristo en su presencia. Tú puedes estar seguro completamente de que nada podrá separarte de ese amor tan grande. Él originó esa semillita, no nosotros. Ni siquiera nosotros pedimos esa semilla. Nosotros no fuimos los que pedimos a Dios, Dios, manda a tu hijo. No, realmente dice que nosotros nos desviamos nos desviamos y no buscamos. Dicen, nadie buscó a Dios. Sin embargo, Dios quiso plantar esa semilla, ese bebé que creció y vivió una vida increíblemente pura, increíblemente poderosa en santidad, que obró milagros como alimentar a 5,000 personas o más, que obró milagros como calmar las tormentas, que hizo milagros como sanar ciegos, y se entregó en esa cruz, se entregó
voluntariamente, nadie lo obligó. Igual, Él es Dios, Él hizo lo que Él quiso por amor a nosotros, no por alguna otra razón o porque lo mereciéramos. Realmente la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, enemigos. Sin embargo, Él dijo, voy a plantar esta semillita, voy a plantar esta pequeña salvación, y murió y fue llevado a las profundidades de la tierra, dice así, pero al tercer día resucitó, y ese árbol fue creciendo, y ahora podemos nosotros tomar refugio en Él, podemos buscarlo, podemos pedirle que nos dé esa salvación que ganó con su sangre tan preciada. Podemos nosotros entregar nuestra vida a Él y hacer lo que Él quiere que hagamos, no por algo externo o porque ya vivamos unas reglas, sino porque queremos agradarlo y porque tenemos ese fermento, esa levadura dentro de nosotros que nos está cambiando constantemente más hacia Él. Entonces, de esta forma es la única forma en la que podemos entrar a la vida eterna, siendo transformados por su poder, por su Espíritu Santo, y siendo hechos a su imagen cada vez más. Realmente pues no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Él hizo en la cruz. Si tú quieres saber más de esto, si tú quieres a solas en tu cuarto pedirle a Cristo que se te revele, que te revele realmente lo que estamos hablando, puedes hacerlo, puedes pedírselo y Él va a contestar. Él está ahí, solamente hay que buscarlo. No debemos de hacer ninguna obra. Él ya hizo toda la obra en la cruz. Entonces, búscalo, dice, búscalo y lo hallarás. Entonces vamos a orar. Dios, gracias por esta salvación que nos diste. Gracias porque tú trajiste vida a través de ese árbol para nosotros, a través de ese árbol en el que fuiste clavado, en el que fuiste humillado, en el que se te clavaron coronas de espinas como burla, diciéndote que eras el rey en forma de burla, cuando en realidad pues claro que eres el rey, y tú soportaste todo eso con nosotros en la mira. Gracias porque no fue un hecho sin frutos, no fue casualidad, sino que es esa semilla y esa muerte que tuviste como una semilla que tiene que morir para así producir un árbol, produjo lo que tenía que producir, y podemos acercarnos a ese árbol, podemos acercarnos a ti para salvación, para refugio de todos los problemas, de toda la maldad que hay en este mundo, de toda la injusticia. Podemos refugiarnos en ti, Dios, y saber que algún día tú vas a regresar por nosotros. Gracias por tu sacrificio y por cada una de las personas que estamos aquí. Te pido que te reveles en el nombre de Jesús. Amén.